A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 0997 37 20 81. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero de Telesucesos. Un día como hoy. A finales del siglo XII, en una familia italiana había un joven de refinados modales que solo disfrutaba de la mejor bebida y la mejor ropa, de las más bellas mujeres. Los días se iban de fiesta en fiesta y las noches de placer en placer, pero el muchacho, harto de todo, quiso ir a la guerra, vivir los combates y saber cómo se luchaba y se moría en medio del sufrimiento. Y en aquel conflicto cayó prisionero y supo lo que eran las privaciones y el sufrimiento. Así que al recuperar la libertad experimentó un profundo cambio. Al recuperar la libertad, se percató que su anterior vida, en medio de los lujos y las riquezas, era una traición y una burla a los que sufrían. Entonces decidió, en verdad, imitar a Cristo para merecer el nombre de cristiano por las acciones, no por las palabras. Este joven aprovechó una misa solemne que se daba en su pueblo y de repente apareció desnudo ante todos en el altar, gritando que renunciaba a las riquezas de su padre y que se entregaría a la vida de pobreza y ayuda a los demás. A partir de entonces, su vida fue de pobreza y ayuda a los demás, de amor a la naturaleza, de entrega a los necesitados. Francisco de Asís es uno de los personajes más carismáticos para las personas de todas las culturas y nos enseñó que es más importante ser que parecer. Francisco de Asís estaba desapareciendo un día como hoy, 3 de octubre de 1226, y desde entonces, aunque no lo recordemos, algunos humanos saben que quien no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Las principales noticias del día. Titulares. El Banco Central sugiere precio de petróleo a $64.8 el barril para la proforma 2023. Fernando Villavicencio pide a Fiscalía analizar el informe de fiscalización sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y el caso INA Papers. 5 consejeros aspiran a quedarse en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el segmento de opinión, Indefensos, los editoriales serán de Ramiro Ruiz, El ruido de un bulto, Santiago Basabe, Corrupción y narcotráfico, nuestra cotidianidad. Noticias del día. Banco Central sugiere precio de petróleo de $64.8 para proforma del 2023. Octubre es un mes decisivo en las cuentas fiscales, pues el Ministerio de Finanzas elabora desde ese mes la proforma del presupuesto general del Estado para el 2023. En este contexto, el Banco Central del Ecuador presentó el 15 de septiembre al Ministerio de Finanzas las proyecciones de los principales indicadores de la economía en 2023 que sirven de base para la elaboración de la proforma. El gerente del Banco Central del Ecuador, Guillermo Avellán, prevé que el precio promedio del barril de petróleo sea de $64.8 en 2023. Es un valor superior al 2022 cuando se proyectó en $59.20 por barril. La proyección del Banco Central es conservadora frente a la estimación del Fondo Monetario Internacional que preveía un precio promedio de $75 por barril. Según Avellán, en 2023 la inflación será menor que la registrada en 2022 y será de 2.8% en promedio. En el sector petrolero proyectamos que la producción aumente de 175.7 millones de barriles previstos en 2022 a 187.9 millones de barriles en 2023.
y preveemos que el precio del barril de petróleo en 2023 será de $64.80. Para la importación de derivados, el precio promedio proyectado es de $84.90 por barril respecto del precio actual de alrededor de $116.80. Mientras que la inflación promedio consideramos que será del 2.8% en 2023, es decir, menor a la inflación promedio proyectada para el 2022 de casi 4%. Fernando Villavicencio pide a Fiscalía analizar informe de fiscalización sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair y el caso INA Papers. Una vez que no fue aprobado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional el informe de fiscalización sobre el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair presentado por el legislador independiente Fernando Villavicencio, este entregó a la Fiscalía General del Estado la mañana de este lunes el documento que revelaría varios hechos, sobre ellos que la hidroeléctrica presenta graves problemas estructurales. La investigación del caso la lideró Villavicencio en el marco del plan de trabajo de la Comisión de Fiscalización y fue apoyada por los asambleístas Bruno Segovia y Pedro Velasco. Los correístas Roberto Cuero, Combs Córdoba y Gabriela Molina votaron en contra. Mientras que los legisladores oficiales de Creo, María Belén Cordero, al igual que el independiente Marco Troya, se obtuvieron de votar. El social cristiano Pablo Muentes no asistió a la sesión. Villavicencio, Segovia y Velasco no solo decidieron entregar el informe a la Fiscalía, sino también a la Contraloría, la Procuraduría, al presidente Guillermo Lasso y también al gobierno de los Estados Unidos. Este informe solicita una asociación penal en contra de los principales responsables de la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. En particular, las autoridades del gobierno de Rafael Correa, encabezadas por el expresidente Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios ministros de electricidad, los exgerentes de Coca-Cola Sinclair, Celeg, así como los representantes de las compañías chinas Sinohydro, la fiscalizadora mexicana y ecuatoriana. Señaló Villavicencio en la denuncia. También se plantearía al inicio de una acción penal en contra de los responsables de la trama de corrupción. INA Papers, liderada por el expresidente Lenín Moreno y los representantes de la empresa Recorsa, Conto Patiño, su hija y su yerno. 5 consejeros aspiran a quedarse en el Consejo de Participación y Control Social. El Consejo Nacional Electoral CNE avanza con el proceso de calificación de candidaturas para las elecciones del 5 de febrero del 2023, donde se elegirán 23 prefectos, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales, 4.109 vocales de las juntas parroquiales y 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo pronto, para el Consejo de Participación y Control Social están confirmados 38 aspirantes, entre ellos Francisco Bravo, David Rosero, Juan Javier Dávalos, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán, actuales consejeros que buscan permanecer en la entidad. En el listado también aparece la activista social Pamela Troya, Eduardo Franco Lor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, entre otros. Para las elecciones seccionales del 2019 se inscribieron alrededor de 81,000 postulantes y para los comicios del 2023 en el CNE registra 63,000. En el organismo argumentan que la disminución en el número de candidaturas tendría relación con que al menos el 30% de las listas tenían que estar encabezadas por mujeres y los $25 que se requiere para cancelar por el trámite notarial de las declaraciones juramentadas. Entrevista del día. La mañana de este lunes en Radio Sucesos, Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, habló sobre los acuerdos internacionales de avance para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. Veamos la nota. Es sobre el acuerdo con México tras las declaraciones que dio el presidente Manuel López Obrador y que ha mencionado que 3 productos de estrella de nuestro país impiden concretar un acuerdo comercial
con el Ecuador. Se trata del atún, del banano y también del camarón. Y bueno, al respecto, usted ha mencionado también que esto pues pone en riesgo quizás la participación de nuestro país en la cumbre de la Alianza del Pacífico, que será en noviembre, en donde Ecuador tenía planificado o tiene planificado asistir como miembro pleno, pero si no hay un acuerdo con México, pues esto no va a ser posible. ¿Qué ha sucedido con este acuerdo con México, canciller? Como lo he manifestado, tenemos un irritante último en el acuerdo con México, que es el camarón, realmente sobre banano y atún. En la última ronda de negociación que existió aquí en la ciudad de Quito, se lograron ya definiciones. Sin embargo, el tema de camarón es un tema complejo para México, precisamente por el sector camaronero de ese país. Sin embargo, seguimos trabajando para tratar de llegar a un entendimiento en este último punto. En todos los demás, el haber tenido ya un acuerdo nos pone en un buen momento de poder enfocar esfuerzos bilaterales en este último tema que esperamos pueda tener una decisión. Yo he manifestado que habrá que analizar la participación del presidente Guillermo Lasso en la cumbre de jefes de Estado Alianza del Pacífico, más allá del gran gesto que significa que lo hayan invitado ya como miembro pleno. Sin embargo, nosotros necesitamos terminar ese acuerdo de libre comercio con México para ser un miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, toda nuestra estructura comercial está enfocada en intentar en este momento, a nivel diplomático, político y a nivel comercial también, que se haga una revisión de la última propuesta que hizo Ecuador sobre el tema del camarón, liderada por nuestro ministro Julio José Prado. Pero efectivamente el día de las declaraciones del presidente López Obrador, entiendo que se quiso referir a lo del camarón con los otros temas que efectivamente fueron irritantes en su momento, pero que ya se logró, como menciono, tener un acuerdo con México y entre los dos sectores, ¿no? Un acuerdo comercial, Verónica, solo puede ser positivo en el momento en el que genere los beneficios para los intereses de ambos países. En el caso del Ecuador, todos los sectores inherentes de este acuerdo son vitales de que sean atendidos, y por eso nosotros vamos con mucho cuidado. No hay un marco de tiempo, porque hacer un acuerdo o finalmente ponernos un plazo final, a pesar de que haya un solo elemento por definir, puede hacer que por presiones cualquiera de las partes cometa un error, y no es lo que buscamos. Buscamos que sea un acuerdo comercial de mutuo interés, y hay que entender también que este acuerdo comercial es más allá de uno de los requisitos para entrar a la Alianza del Pacífico. Después ingresan los temas comerciales dentro de la alianza, que tienen otras connotaciones. Es así ya de común acuerdo de todos los miembros plenos. ¿Qué otros temas importantes están ocupando la agenda de la Cancillería ecuatoriana en estos momentos? Bueno, tenemos en primer lugar, desde la perspectiva de la diplomacia económica, un seguimiento permanente junto con el ministro Julio José Prado al avance de los tratados comerciales. Con China avanzamos muy bien, esperamos el mes de diciembre, conforme el acuerdo de ambos jefes de Estado. Con Corea del Sur iniciamos el proceso. Además, nuestro embajador ya llegó a Corea hace 2 semanas, así que esto ha hecho que se acelere durante los últimos días la relación con Corea del Sur. Seguimos trabajando en otros acuerdos como el de Canadá, el de Costa Rica, y como mencionaba antes, la relación con México es muy importante. Luego estamos preparando junto al ministro Gustavo Manrique la propuesta que Ecuador llevará a la COP27 en Egipto. Ecuador se ha consolidado dentro de esta perspectiva de diplomacia para la transición ecológica en uno de los actores más relevantes a nivel global. La Reserva Hermandad fue uno de los hitos importantes, y ahora esperamos consolidar el complemento de esa Reserva Hermandad en Egipto en la COP27, así que estamos fuertemente trabajando en aquello.
hemos destinado mucho tiempo a la coordinación de lo que será la entrada de Ecuador en el Consejo de Seguridad a partir de enero. Reuniones en Nueva York se basaron precisamente en esa posición de Ecuador, donde los temas que lamentablemente nos ocupan ahora están ligados a la guerra y con mucha preocupación a la escalada que vemos entre Rusia y Ucrania. Yo quiero aprovechar para comentar brevemente que con los ciudadanos ecuatorianos que se encuentran en Rusia, aproximadamente 2,000, estamos tratando de trabajar uno a uno para lograr que estén ellos, sobre todo con la tranquilidad de que ante cualquier eventualidad podremos trabajar coordinadamente en su salida. Hoy hemos pedido que todos estén con su documentación ecuatoriana en todo momento, esto debido al llamamiento que se ha hecho de tropas en Rusia y que podría poner en riesgo a varios ecuatorianos si es que no tienen su documentación con ellos y al día. Como menciono, esos son quizás los mayores desafíos y entrando también en la ADD, en la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es uno de los hitos importantes de Ecuador en su política exterior. Se lo dio en la Cumbre de Los Ángeles y ahora consolidamos en Nueva York junto con Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Estamos generando una hoja de ruta muy rápida para poder aprovechar las coyunturas mundiales del hemisferio y sobre todo en términos comerciales poder tener una oportunidad de desarrollo con Estados Unidos. Firmamos un acuerdo de intención hace 15 días en Nueva York con el gobierno de Estados Unidos sobre temas de abastecimiento y cadenas logísticas. Así que estamos tratando de aprovechar esos días, ese marco legal que tenemos como oportunidad para el Ecuador para afianzar nuestros procesos de exportación. En Radio Sucesos, Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, habló sobre la lucha en contra de la violencia de género. Escuchemos lo que dijo. El presidente Lasso formó unas mesas itinerantes la semana pasada para buscar los mecanismos que permitan erradicar, bajar las cifras que son escalofriantes. Cada 28 horas se produce una agresión contra una mujer en el Ecuador. Es una cifra escandalosamente terrible. Yo creo que es necesario, digamos, el caso de María Belén en el país ha llamado la atención, ¿verdad?, del gobierno, de la sociedad, de diferentes instituciones sobre esta grave problemática y la necesidad urgente de tomar medidas, ¿verdad?, que realmente lleven a la solución del problema, que sabemos que no es fácil porque es un problema estructural, es un problema que tiene que ver también con las desigualdades entre mujeres y hombres en la sociedad. Entonces hay mucho que hacer, desde la educación y desde la primera infancia, ¿verdad?, hasta medidas en la policía para poder abordar este problema de manera integral y que realmente conduzca a una solución que lleve a reducir este problema en el país. Ahora, ¿cómo se hace? Porque si de recursos se trata, este gobierno hizo una asignación de casi $24 millones para el tema, pero solo se ha ejecutado el 5%, es decir, una ejecución tan baja como la de otras carteras de Estado, lamentablemente. Entonces, no es un tema de plata, porque aparentemente sí hay plata, es un tema de gestión, parecería que sí, es un tema de decisión y de educación, parecería que sí también. Pues sí, muy probablemente todos esos factores están presentes, ¿verdad? Como usted dice, habría que revisar también la asignación presupuestaria para las instituciones competentes directamente en materia de seguridad en el país, ¿verdad? Eso tal vez hay que hacer ahora una revisión más detallada para ver si cuenta con los recursos suficientes, pero como usted dice, no es solo un tema de presupuesto, el presupuesto tiene que acompañarse de otras medidas y, por ejemplo, es la capacidad de poder tomar decisiones y tener respaldo, ¿verdad?, en las autoridades superiores, pero también en el personal de las instituciones, para que las decisiones que se tomen ahora que estamos, ¿verdad?, motivados por generar los cambios que necesita el Ecuador para poder prevenir la violencia contra las mujeres, necesitamos que todas las instituciones y el personal, los funcionarios, realmente respalden los cambios que se tienen que dar en las instituciones para hacer real esos cambios. Ana Elena, ¿qué cree que nos pasa en el Ecuador?
¿Por qué somos un país altamente tolerante a las agresiones contra las mujeres? Me refiero a que somos un país el 60% tolerante a ver que agrede a una mujer en la calle y nadie hace nada, y lo graban, y lo ven como que fuera un espectáculo público. Y le pregunto esto a usted, no necesariamente como funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, sino como una persona extranjera. Usted es costarricense, no es ecuatoriana, quizá nos pueda ver con otros ojos para tratar de entender qué pasa en este país. Sí, eso llama mucho la atención y creo que tenemos que revisar. Generalmente, cuando hay mucha tolerancia a la violencia, hay factores culturales que están incidiendo, ¿verdad? Y ahí hay que empezar a revisar desde los patrones culturales que tenemos en nuestras comunidades, en las sociedades, los mensajes que hemos recibido de niñas y niños, no solo en la escuela, sino en la casa, en las comunidades, ¿verdad? Y sí pareciera que ha estado muy legitimado, ¿verdad?, el uso de la violencia en el país, en diferentes comunidades también. Entonces, creo que necesitamos hacer cambios educativos importantes, ¿verdad? Hay que revisar los mensajes que hemos transmitido a través de la educación formal y no formal y reforzar este mensaje de que no podemos tolerar la violencia, de que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, en particular las niñas, las jóvenes, las mujeres, y hay que insistir por todos los medios posibles en eso, ¿verdad? Para ir erradicando esta cultura tan tolerante hacia la violencia. Ana Elena, además de que se tolera la violencia, también se tolera las situaciones de inequidad, porque justamente una mujer es de un dato terrible, ¿no? Que alcanzar la igualdad de género para las mujeres costaría unos 300 años al ritmo que vamos. Pues sí, eso es terrible, y eso es a nivel global, ¿verdad? También es importante señalar que, digamos, Ecuador no está aislado en esta situación, es parte de una situación más generalizada y que lamentablemente con la pandemia se vio mucho más afectado. Y también este es otro factor que es importante mencionar. Y obviamente la violencia contra las mujeres viene de muy atrás y, como usted dice, está muy enraizada en las desigualdades, en la discriminación, en las inequidades, ¿verdad? En las cuales en estas sociedades las mujeres estamos generalmente en desventaja, ¿verdad? Tenemos menor acceso a educación, a recursos, a salud, a vivienda. Acá en el Ecuador y en muchas sociedades latinoamericanas tenemos gran cantidad de mujeres que están solas a cargo de sus familias, mujeres jefas de hogar, que son ellas las que exclusivamente están a cargo del sostenimiento de las necesidades de sus familias. Entonces, pensemos en estos más de 2 años que llevamos de estar viviendo una pandemia en todo el mundo y también aquí, que golpeó económicamente muy fuerte a todas las familias, a toda la sociedad. Entonces, este es otro factor que yo creo que también ha incidido en esta situación de violencia, ¿verdad? Obviamente las restricciones económicas siempre generan mucha preocupación a las familias cuando no pueden satisfacer las necesidades básicas, llevarle la comida a los chiquitos 3 veces al día, pagar la escuela o pagar la salud, por ejemplo. Entonces, esto genera mucha tensión y yo creo que es otro factor que ha contribuido lamentablemente, ¿verdad?, a potenciar la violencia. Y esos datos que usted tiene, que son datos del Foro Económico Global, ya hace 2 años antes de la pandemia se estimaba que para alcanzar la igualdad en el mundo entero íbamos a requerir un poco más de 100 años. ¿Y por qué? Porque imagínense que tenemos países, incluso los países más avanzados en el mundo, con mayor desarrollo económico, los países nórdicos, países europeos, que tienen mucho más recursos para avanzar y que han tomado muchas medidas y están más avanzados. Aún ahí encontramos situaciones de discriminación. Lamentablemente, en la actualidad, no podemos encontrar un país en el mundo en que podamos decir que hay una plena igualdad entre mujeres y hombres. Aún los más desarrollados tienen desafíos. Y todavía la pandemia vino a agravar más esta situación. Claro. Entonces, por eso ahora es que el Foro Económico está diciendo vamos a requerir casi 300 años para poder alcanzar la igualdad. Y no puede ser, eso nos desafía a todos y a todas como sociedad. O sea, tenemos que acelerar las medidas porque no podemos seguir tolerando que las niñas y los niños vayan creciendo en esta cultura de desigualdad, de inequidad, que ¿verdad? Se normalice. Que además se normaliza y que entonces va generando problemas como este de la violencia contra las mujeres. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en los editoriales, en estos espacios de opinión de Telesucesos y en el noticiero de Telesucesos. Hoy queremos dar lectura a un editorial de Hugo Estornayolo denominado Indefensión. Según el diccionario de la lengua, indefensión tiene 2 significados. El de uso común, falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.
y en el léxico jurídico, la situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial. Los ciudadanos lucen indefensos ante comportamientos abusivos del Estado, de los que deberían velar por la seguridad y de colectivos como los indígenas que siempre amenazan. Casos más recientes demuestran que al gobierno se le ha ido de las manos preservar la paz y la seguridad de sus ciudadanos según la Constitución. El asesinato, femicidio de la abogada Bernal es otra gota que llena el vaso de la paciencia. La víctima ya no está, algo lamentable. El hecho y el lugar donde pasó es lo más fuerte. Alguien entra en una dependencia policial, es ultimada y desaparecida por policías. No se discute la actuación abominable, pone entre paréntesis, del esposo de la víctima, ni los entretelones del acto violento. Tampoco es demoler la Escuela Superior de Policía para construir nuevas habitaciones con enfoque de género. Hechos cometidos por los que deben proteger a los ciudadanos. El Estado, la Policía, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, Inteligencia Policial, los que tomaron declaración del teniente Jugado y más responsables, oficiales, cadetes, policías que vieron, oyeron y no actuaron, escudados en un mal espíritu de cuerpo. En pocos días se olvidará como el asesinato del fiscal Edgar Escobar en Guayaquil en la puerta del complejo judicial por sicarios, docente universitario y persona recta que investigaba casos de terrorismo y narcotráfico. En las unidades judiciales del puerto, los funcionarios no tienen seguridad. Todo queda en diagnósticos. No funciona el sitio web de la Agencia Nacional de Tránsito. No hay turnos para la revisión vehicular. Si se consiguen en las copiadoras de los alrededores, es lo extraño y lo duro de decir. Hay varias colas para obtener un sticker que entregan mucho después y se inventan multas. En el registro civil es una odisea conseguir cédulas y pasaportes. No hay medicinas en hospitales públicos. Se denunció que por ahorrar unos dólares no se adquirió insumos para pacientes con enfermedades catastróficas en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Mientras tanto, una jueza anula los procesos a ISA y se arman, a vista y paciencia de todos, guardias indígenas que anuncian una estrategia de resistencia milenaria en sus diferentes expresiones. Es un estado, el ecuatoriano, de indefensión total. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una semana más. Editorial. El ruido de un bulto. Artículo de Ramiro Ruiz. La policía encontró el cuerpo de María Belén Bernal la mañana del 21 de septiembre del 2022 en el Cerro Casitagua, detrás de la Escuela Superior de Policía al norte de Quito. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue por estrangulamiento y asfixia. El 11 de septiembre del 2022, la abogada María Belén Bernal desapareció. Esa misma madrugada le asesinaron. Está prófugo el principal sospechoso, su esposo, el teniente Germán Cáceres. Este asunto criminal es una evidencia de una sucesión de descuidos en los protocolos de seguridad de la policía. Bernal ingresó la madrugada del día de su muerte a la Escuela Superior de Policía, donde su cónyuge era instructor y estaba de guardia. María Belén Bernal había entrado a la Escuela de Policía, donde se estaban compartiendo de una fiesta. Ella llevó una vida de maltrato físico y psicológico de su esposo Germán Cáceres. Dos pecados de la policía. El primero, organizar una fiesta en el establecimiento. El segundo, el ingreso de María Belén. Se presume que fue a la escuela de cadetes con la finalidad de comprobar algún lío de su esposo. María Belén Bernal tenía 34 años. Nació en Quito y estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Siguió una maestría en litigación oral en la Californian Western School of Law. Recibió una formación académica suficiente, pero no asumió los problemas con su esposo. A lo mejor le ofuscó la decepción y la ira. Germán Fernando Cáceres del Salto ahora es el más buscado en Ecuador por el presunto femicida de su esposa. En la página web de la Agencia Nacional de Tránsito, Cáceres presenta 7 multas por desobedecer la orden de un agente de tránsito y señalética en 2019. Le multaron por conducir sin licencia en el 2017. En ese mismo año también recibió una multa por no conducir con cinturón de seguridad y acelerar en curvas. En la escuela de policía, los cadetes aprenden el valor de la obediencia y la importancia del mando. Quien aprende a obedecer a conciencia aprende a ejecutar el mando. Los testimonios revelan que Cáceres la atacó a su mujer y la asesinó en la dependencia policial.
Algunos policías escucharon y conocieron del hecho. Ninguno defendió el orden y la vida. Hay 2 procesados, Cáceres, con orden de prisión preventiva, y la cadete Jocelyn S., quien presuntamente estuvo cerca y escuchó lo que ocurrió en el momento del crimen. Por omisiones, la policía ha pedido prisión preventiva de 12 policías. Podrían ser procesados por femicidio. Los abogados han comenzado el debate. ¿Es responsabilidad del Estado el crimen de María Belén Bernal? Juan Pablo Albán, abogado ecuatoriano y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, explica: no es lo mismo un crimen de Estado que responsabilidad estatal. Según el derecho internacional, se considera crimen de Estado cuando un gobierno comete directamente una violación a los derechos humanos de una persona, mientras que la responsabilidad estatal incluye las presuntas omisiones de un Estado en el tratamiento de un crimen. Albán considera que en el caso de Bernal sí hay elementos para considerar una responsabilidad del Estado. Farid Simón, abogado y docente, asegura que la muerte de Bernal se da en el contexto de su relación de pareja y no porque el victimario era policía. El hecho de que el presunto femicida sea policía y las circunstancias únicamente evidencian que en la policía está naturalizada la violencia. Mencionan que si hay una responsabilidad de las instituciones del Estado en estas circunstancias. La policía tiene responsabilidad por las relaciones de subordinación irreflexiva que promueve, por las omisiones en la seguridad y el malentendido espíritu de cuerpo, mientras que el Estado tiene su responsabilidad por no haber tomado medidas de prevención. El presidente Lasso dijo que ordenará el derrocamiento del edificio donde se cometió el crimen una vez que terminen las investigaciones. No será suficiente destruir la construcción, sino despolitizar la institución, formar oficiales éticos y eficientes comprometidos por el bienestar y seguridad de los ciudadanos. Artículo de Ramiro Ruiz. Corrupción y narcotráfico, nuestra cotidianidad. Santiago Basabe, primicias. Basta observar el parque automotor de las principales ciudades del país para dudar de la licitud de los recursos económicos que los financian. Vehículos de alta gama, nuevos o casi nuevos, que superan los $100,000 son cada vez más comunes indistintamente del lugar. Si quien observa pudiera hacer abstracción del país en el que se encuentra, pensaría que se halla en uno de esos en los que los niveles de consumo son elevados a raíz de la prosperidad del sistema económico, pero no. Ecuador no está entre esos países ni de lejos. Sin embargo, ahora contamos incluso con representaciones de las marcas de vehículos más famosas del mundo. Si es un país pobre, pero al mismo tiempo hay tantos recursos económicos invertidos en bienes suntuarios, la pregunta que salta a la vista del ciudadano perspicaz, aunque no de las instituciones públicas de control, es ¿de dónde sale tanto dinero? Una primera respuesta es que allí se reflejan los réditos de fortunas, en general evasoras de impuestos, que dan cuenta de un país como Ecuador en el que los niveles de desigualdad en la distribución de la riqueza son vergonzosos. Sin relativizar el hecho que los recursos de estos pocos acaudalados se verifican en parte porque se ríen en la cara del Servicio de Rentas Internas y de sus funcionarios, y en parte cuando hay ganancias que siempre son para sus propios bolsillos, pero cuando las pérdidas son las que llegan, la mejor estrategia es trasladarlas al Estado. Así la ciudadanía podría entender los autos de lujo que circulan en el país. Ahí la indignación no es por la riqueza, sino por la ausencia de responsabilidad cívica y por la inacción estatal. No obstante, esos casos no son los únicos. Hay otros, muchos otros, en los que los bienes y quienes están detrás de ellos van en ese tipo de vehículos y son funcionarios públicos, de antes o de ahora, es decir, jueces, fiscales, policías y militares, y en general servidores del Estado, cuyos ingresos no son ni de lejos suficientes para adquirir este tipo de bienes. Pero ahí están, orondos, subiendo el volumen de la radio para sentirse mejor, como dice la canción del maestro Rubén Blades, mientras los entes de control no se inmutan y la sabiduría popular se enardece y encuentra la respuesta más fácil y muchísimas veces certera para entender estas contradicciones. Corrupción y más corrupción. Ahí está, en el parque automotor de este país, que es uno de los espacios donde se ventila mucho de lo robado al Estado.
Raudas y veloces saltarán las respuestas de las entidades públicas para señalar que luego de exhaustivas investigaciones no se ha detectado patrimonio que no haya sido justificado. Desde luego que es así. Y la razón es que son delincuentes de cuello blanco, no torpes. Los vehículos están registrados a nombre de agnados y cognados, como corresponde al maleante de ese perfil. Nada a nombre propio, nada en pagos vía tarjetas de crédito, todo en efectivo. Nada en calidad de persona natural, mucho en compañías. Cuando los niveles de pillería son mayores, la lógica cambia. Nada en papel moneda, mucho en metales preciosos. Pero los vehículos no son solo una de las formas en las que el buen observador detecta cuando alguien tiene una fortuna mala vida. Los hoteles, por ejemplo, son otra de las vías para entender que acá, en la Isla de Paz, hay una lavandería de dimensiones. Basta que nos preguntemos, en un país en el que el turismo no es la principal fuente de ingresos económicos y en el que además buena parte de los visitantes no son de los llamados VIP, entonces, ¿por qué hay tantos hoteles de lujo? No hay respuesta desde la lógica de la oferta y la demanda o la contabilidad de costos. Hay respuesta, es así, desde la lógica de la lavandería del narcotráfico. Que no todo hotel esté inmerso en esos tipos de actos, desde luego que sí, y ellos no deben sentirse aludidos en lo más mínimo, pero los otros, de esos hay muchos. Las autoridades, bien gracias, nada que decir. Pero no es solo en el parque vehicular y los hoteles donde el ciudadano se cuestiona sobre la burbuja en la que vivimos. Hay muchos ejemplos más, como el de los emprendimientos comerciales de diversa naturaleza o los restaurantes que nunca tienen clientes y se mantienen abiertos durante años. El común de los marchantes sabe bien que si se inicia un negocio y no vende, pronto quiebra. El común de los marchantes sabe bien que quienes no quiebran, a pesar de no tener un diferencial positivo en cuanto a ingresos, son los que en realidad se dedican a la lucrativa actividad de la lavandería. Nada de lo dicho es nuevo. Nada de lo dicho es ignorado por la población. Nada de lo dicho es desconocido por las autoridades. Todo es parte del acervo diario del país. Sí, de este país que no vive lo que aquí relatado desde hace un par de años, sino desde hace más de una década. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. México alerta ante la llegada del huracán Orlín. México alerta ante el huracán Orlén. 9 estados y 273 municipios mexicanos se refuerzan con especial previsión de riesgo en el noroeste de Jalisco, frente a cuyas costas el huracán se debilitó de categoría 4 a 3. Se desplaza a 13 kilómetros por hora y presenta un vientos máximos sostenidos que superan los 200 kilómetros con rachas de 250 kilómetros por hora. Mientras, el recuento de víctimas del huracán Ian señala por ahora 61 muertos en Florida, 4 en Carolina del Norte y 3 en Cuba. Tras el paso del huracán Ian, los peligros persisten y empeoran en algunas partes. Más de 620.000 hogares y oficinas de Florida seguían sin electricidad a primera hora de este lunes. Más de 1.600 personas han sido rescatadas en toda Florida. Mientras, la ciudad de Fort Myers, en Florida, está aún lejos de recuperarse. Asociaciones de ayuda reparten suministros. Los cajeros automáticos no funcionan. Hay continuos cortes de electricidad y de internet. Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se disputarán la presidencia en una segunda vuelta. Lula da Silva y Jair Bolsonaro irán a una segunda vuelta el próximo 30 de octubre, después de una jornada electoral bastante reñida este domingo. El exgobernante obtuvo un poco más del 48% de los votos, mientras que el actual mandatario recibió el 43%. Un resultado mucho más ajustado de lo que anticipaban los sondeos de intención de voto, que situaban a Bolsonaro hasta 14 puntos por debajo de Lula. A pesar de no lograr la victoria en la primera vuelta, Lula se muestra confiado. Siempre he creído que vamos a ganar las elecciones, y lo que puedo decir es que sí, vamos a ganar estas elecciones.
esto es solo una prórroga para nosotros. Mientras tanto, Bolsonaro vuelve a dar el batacazo después de haber sido subestimado por los analistas y las encuestas. Sin embargo, admitió que su campaña deberá dar un giro para lograr la reelección. Creo que formaremos una buena alianza para ganar las elecciones. Los resultados de este domingo confirmaron un hecho que se intuía desde antes del inicio de la campaña. Estas elecciones fueron una de las más polarizadas de la democracia brasileña. Los dos candidatos acapararon el 91% de los sufragios. También fue una jornada de crispación, con algunos incidentes registrados. El más grave ha sido la irrupción a tiros de un hombre en un colegio electoral en Sao Paulo, que ha dejado a 2 policías heridos de bala. El próximo 30 de octubre, Brasil decidirá si volver a la izquierda de Lula da Silva o seguir por la senda del ultraderechista Jair Bolsonaro. Tragedia en el fútbol. Estampida en estadio de Indonesia deja más de 100 de muertos. Premio Nobel de Medicina para el sueco Svante Pääbo por su investigación sobre la evolución humana. Ya se conoce el nombre del primer premio Nobel de este año. Se trata del investigador sueco Svante Pääbo, galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre el genoma de los homínidos extinguidos, en particular el neandertal, así como sobre la evolución humana. La investigación de Pääbo ha revelado las diferencias genéticas entre los humanos y los homínidos extintos y de esa manera, según el Instituto Sueco, ha proporcionado las bases para explorar lo que nos hace únicos como humanos. De hecho, se le considera el creador de una nueva disciplina científica, la paleogenómica. El Nobel de Medicina es el primero que se anuncia. En los próximos días se conocerán los de Física, Química, Literatura, así como el Nobel de la Paz y el de Economía. En el Reino Unido, el gobierno de Liz Truss renuncia a rebajar el impuesto a los más ricos. El gobierno de Liz Truss renuncia a bajar el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45% al 40%, una decisión que había suscitado una rebelión en las filas del Partido Conservador. El anuncio fue hecho por el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, el mismo quien había presentado el plan fiscal el pasado 23 de septiembre. La supresión del tipo máximo del 45% del IRPF para las rentas más altas había creado convulsiones en los mercados ante las dudas sobre la capacidad de Londres de asumir la deuda pública generada por la bajada de impuestos, ante la ausencia de previsiones de crecimiento y una inflación galopante del casi 10%.
La libra esterlina y los bonos de deuda pública también quedaron por los suelos. La noticia llega antes de la celebración del Congreso Anual de los Tories en Birmingham este lunes, donde se esperaba una cruzada contra el plan fiscal de Truss. Esta iniciativa ha marcado un accidentado comienzo para la primera ministra de Reino Unido, un golpe directo para su popularidad que apenas llega al 20%. Deportes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a el acto de inauguración de los campeonatos Sub-19 de Ecuavóley y también del campeonato abierto modalidad senior, modalidad abierta campeonato senior aquí en la Arena Telesucesos. Buenas tardes a todos los presentes, estamos listos, además estamos saliendo en tiempo real por televisión a través de Telesucesos, canal 29, 29.1, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y en Facebook Live, ojo, nos pueden seguir a través de Telesucesos Quito. Bienvenidos, bienvenidas a este acto de inauguración de los campeonatos de Ecuavóley. La Capilla, el aplauso para el equipo La Capilla. A continuación, la Escuela Formativa de Ecuavóley Calderón. Luego, Escuela Formativa de Ecuavóley El Pollo. A continuación, Escuela Formativa de Ecuavóley Nayón. Sigue la Escuela Formativa de Ecuavóley San Miguel del Común. El equipo de Ecuavóley de Telesucesos. La Escuela Formativa de Ecuavóley El Pollo B, el equipo Bloc Guevara, el equipo Nueva Generación y el equipo Barberos. Bienvenidos, equipos participantes, al campeonato Sub-19. El aplauso del público para estos equipos que van a participar en el presente campeonato. A continuación también llamamos al señor Raúl Iturralde, él es delegado del Ministerio de Deportes, es el director de recreación del Ministerio del Deporte. El aplauso para él y para el arquitecto Fernando Najas, quien es el promotor de la Arena Telesucesos. El aplauso para la licenciada Galindo, para el señor Iturralde y para el arquitecto Fernando Najas. Bienvenidos todos, público presente, equipos de Ecuavóley, bienvenidos todos que tendrán un gran momento para disfrutar de uno de los eventos en Arena Telesucesos. Arena Telesucesos es un escenario especial para quienes sustentan valores importantes relacionados con el deporte. Sustentan la disciplina, el esfuerzo, la competencia leal, en general una serie de méritos y valores que tratamos nosotros en este escenario de que persistan permanentemente. Bienvenidos todos ustedes a Arena Telesucesos. Hoy estamos aquí reunidos y qué grato es poder compartir con ustedes esta gran iniciativa que hemos tenido por parte del arquitecto Najas, al unirnos todos juntos con un solo objetivo: disfrutar de entretenimiento deportivo. Seremos un solo equipo, señores. Con estas palabras quiero dar por inaugurado y desear el mejor éxito para el equipo ganador y para todos ustedes que seremos el gran equipo de amigos en la parroquia de Calderón. Muchísimas gracias y doy por inaugurado este campeonato Mazapán 2022 en Arena Telesucesos. Gracias. Estimado Fernando, muchísimas gracias de todo corazón de parte del Ministerio del Deporte y
de todos los que hacemos el deporte en el país por estas iniciativas. Son estas iniciativas precisamente las que nos permiten reunirnos. Muchísimas gracias a todos los gestores deportivos que están detrás de esto. ¿Juran defender los colores de su equipo? Que así sea. Caso contrario, que su equipo, la organización y el deporte los reprendan, no los condenen. Con esto declaro inaugurado este campeonato y agradezco nuevamente la presencia de todos. Gracias, Fernando. Controlado a loco Hugo, ahí están las pinzas, se viene, ¡qué bonita movida, Maru! La mística, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? 1, 2, 3, se acabó esto, señoras y señores. Que toda la gente que nos está viendo en la pantalla chica disfrute de este partido. Estamos prácticamente al inicio ya de este primer campeonato juvenil. Bate Telesucesos y arranca el partido y al relato se viene la voz oficial del Ecuavoli, Jorge Cartagena. Servicio nuevamente de Payasero, recepción del Bati. Levanta ahora el turno, va a estar en manos de Leo. Cruzaba el Jesús atento, ahora sí lo vio, lo chequeó. Cruzaba en forma perfecta. Lo Falcao tapándose la boca con la mano. La recepción de Brian, levanta Payasero ahora para Jesús, centro largo, estaba atento en forma perfecta Leo, servicio del Bati, Brian ahora sí el fondo salva Besabola, intenta ahora solamente, el turno nuevamente ahora sí, yo soy el del servicio, dice Jesús, Carlos Solís, levanta ahora el Bati. Ahora esa bola caprichosa golpeaba en la red, intentaban, así lo pasaron a campo rival. Jesús nuevamente cortita, cerraba el Bati, segundea. Ahora Payasero con el puño, Jesús con los dos puños hacia arriba. Golpe de H, decía Angelito. Levanta ahora Brian, Payasero nuevamente para Jesús, con la palma de la mano el Gato. Ahora Leo nuevamente. El servicio nuevamente está en manos del Gato Kevin. La recepción de Brian. Levanta Payasero para Jesús. Bloqueaba con la palma de la mano el Bati. El Gato intentaba sorprender segundeando. No lo consigue. Igual esa bola pasa a campo rival al susto. El Gato, el Bati nuevamente para Leo. En la harina Telesucesos y al relato se viene la voz oficial del Ecuavoli, Jorgito Cartagena. Ahora sí, mucha fuerza, decía. El punto final para el equipo de Liga. Gana el primer set a favor del equipo de Liga. Las voladas, es que él solía volar así mismo cuando era joven. Muy bien, ahí está entonces, le eleva Brian Pilcor a Carlitos Solís, esa pelota sigue viva, la pasaba nada más Carlitos Martínez y se eleva Carlitos Solís al fondo, a la esquina. Se quedó perfecto, ¿no? Ese centro largo dividido, no llegaba nadie y justamente puede terminar este encuentro. Y ahora termina un espectáculo digno de nuestro deporte, 100% ecuatoriano. Jorge Cartagena y nuestro querido amigo Kevin Quito Barahona. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao a todos. Gracias por sintonizar el noticiero de Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar excepcional en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 0997 37 20 81. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Gracias por acompañarnos.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.